gusto saludarles y muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Apostólico y estoy a cargo de la Gerencia General de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Benanchan. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro más profundo respeto y solidaridad con nuestro país, con todas las familias venezolanas afectadas y por todo el país que directa e indirectamente estamos afectados por este doble terremoto que sacudió al país hace un poco más de un mes. Sabemos que estos días han sido de incertidumbre, preocupación, y perseverancia por parte de todos. Y este espacio también busca acompañar desde el conocimiento y la reflexión la reconstrucción emocional y estratégica que todos estamos viviendo. Este espacio también busca honrar a los que ya no están con nosotros. Gracias por estar aquí y por sumarse a este encuentro en un momento en el que entender el pulso del mercado es muy importante. El entorno económico y social atraviesa transformaciones aceleradas y el consumidor venezolano está respondiendo con cambios profundos en sus hábitos, prioridades y expectativas. Analizar estas dinámicas es clave para que las organizaciones puedan tomar decisiones informadas en medio de este doble sismo que impacta tanto al país como la actividad empresarial. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con una voz experta y ampliamente reconocida en el análisis del mercado venezolano, como es Alexander Cabrera. Alexander es CEO y socio fundador de Atenas Grupo Consultor. Tiene más de 23 años de experiencia en inteligencia de mercado, análisis de datos y conocimiento del consumidor. A lo largo de su trayectoria ha contribuido a transformar la forma en que las empresas comprenden al consumidor venezolano. Su trabajo ha sido fundamental para que las organizaciones nacionales e internacionales puedan interpretar con mayor precisión las señales del mercado y anticipar tendencias. Además, nos orgullece desde Benanchan porque Alexander participa activamente en iniciativas y en comités del sector consumo de nuestra Cámara, promoviendo una visión innovadora y competitiva de la industria. Como consultor especializado en shopper y tendencias de consumo, ofrece una perspectiva práctica y estratégica sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones. En este webinar, Alexander nos compartirá su análisis sobre las dinámicas que están marcando el comportamiento del mercado y las perspectivas que las empresas deben considerar para navegar este contexto de cambios e incertidumbre. Con un gran agradecimiento por su presencia en este momento tan importante, damos la bienvenida a Alexander Cabrera, amigo de la casa, y a quien agradecemos este tiempo. Muchísimas gracias, Alexander. Gracias, José Antonio, por la introducción y me uno a tus palabras de condolencias a todos los que ya no están con nosotros y sobre todo tenemos que seguir trabajando porque el país no para. Y yo creo que ese es el mensaje y mi presentación hoy va en función de recordarles a todos que el país no para, ¿no? José, avísame si ya ven la presentación. Sí. Listo, perfecto. Entonces, gracias. Bueno, mira, no vale, gracias a ustedes por la invitación y como sabes, somos todo lo que necesite Benanchan de nosotros va a estar a nuestra disposición. Hay algo bien. No, gracias a ti, José. Para toda la audiencia que nos acompaña hoy, hay varios mensajes, ¿no? Varios mensajes antes de entrar a la presentación que quiero aprovechar de compartirlos con ustedes. Y seguramente sus preguntas por el chat, el equipo de Benanchan, nos sentaremos y daremos respuestas a sus dudas e inquietudes. Pero lo primero que quiero
quiero aclarar de que van a haber algunas frases en mi presentación que pueden sonar duras, pero la realidad es que con la mejor intención queremos es recordarle que el país sigue. Eh, el consumo, a pesar de lo que pasó en Vargas, el consumo no ha caído y el consumidor venezolano está esperando que nosotros como fabricantes sigamos entendiendo esa demanda de consumo y podamos cubrir esa necesidad. ¿Por qué es importante? Porque si no lo hacemos nosotros como empresarios venezolanos, hoy hay dos grandes amenazas y ya lo estamos viendo en el mercado venezolano con la incorporación de productos extranjeros, específicamente productos colombianos y productos americanos. Entonces, si nosotros definitivamente tenemos que entender de que el mercado venezolano sigue con un alto consumo y sobre todo hay un gran paradigma de que el venezolano no tiene dinero. Ese paradigma hoy se los voy a demostrar de que el venezolano sí tiene dinero. El problema es que hoy es mucho más racional al momento de hacer su compra, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué quiero arrancar con esta introducción? Porque muchos de nosotros, a partir del 4 de enero de este año, establecieron sus planes estratégicos en función de un cambio importante en el mercado venezolano. Pero lamentablemente, también muchos de nosotros, después del 24 de junio, hemos visto cómo hay algunas estrategias que se han detenido por miedo, por una parálisis del consumo, por el tema de lo que piensa el consumidor, el tema del sismo. Y la realidad, señores, es que sí, vamos a ver hoy algunas láminas de lo que siente hoy el venezolano, donde hoy hay una alta preocupación por lo que va a pasar, pero en ningún momento hay el consumo se ha detenido. Y eso es un foco importante que tenemos que estar claros. ¿Y por qué hago la salvedad del 4 de enero? Porque todo lo que hemos hecho nosotros hasta la fecha era en función de un cambio importante en el consumo venezolano. Y una de las cosas primero que les quiero recordar ha sido esa evolución del mercado venezolano y las grandes preguntas, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos hoy y hacia dónde vamos? Esa evolución del mercado venezolano, les quiero recordar 4 fechas importantes que quiero que se queden en su mente en la evolución de esta presentación. La primera fecha que quiero que se queden en su mente es lo que nosotros llamábamos la Venezuela Saudita. La Venezuela Saudita para muchos de nosotros fue el 2008. 2008, un mercado venezolano de consumo masivo por encima de 140.000 millones de dólares. Era un mercado donde teníamos subsidios, donde Cadivi hacía que la gente se podía ir un fin de semana a París y sobre todo entender que había una economía donde había demasiados subsidios a categorías. Un per cápita casi de 11.000 dólares. Estábamos hablando de una producción petrolera casi de 3 millones de barriles diarios y el peso del consumo en Venezuela era 68% del consumo se iba al canal tradicional y el 32% se iba al canal moderno. El tema de cercanía era un tema importante, el tema de la marca era un tema importante en el 2008. ¿Y por qué hago referencia al 2008? Porque tenemos que entender de que nosotros no vamos a regresar a este tipo de tamaño de economía, de 140.000 millones de dólares. Eso no va a volver a pasar. Ahora, del 2008, como referencia de ese año de la Venezuela Saudita, llegamos a nuestro peor año. Y nuestro peor año fue 2017. Un mercado que llegó a ser de 15.000 millones de dólares, casi 10% de lo que éramos en el 2008, un per cápita de 1.600 dólares, una economía donde en ese momento estábamos en una producción petrolera de 1.9 millones de barriles diarios y el peso del canal, 78 se movió el canal tradicional y 22 se quedó el canal moderno. Pero el 2017 fue un año, 2017, 2018, 2019, fueron años que nos hicieron mucho daño a nivel de marcas, a nivel de estrategias, a nivel de marketing,
de muchas de nuestras marcas. ¿Por qué? Porque en el 2008 era muy importante el tema de la relación de la marca, pero en el 2017 lo más importante era conseguir el producto y el precio, porque todos estábamos en un modo sobrevivencia. Entonces pasamos de una Venezuela saudita a definitivamente a una Venezuela que tocó piso, donde empezó el concepto del guachaqueo, empezó el momento del desabastecimiento importante en el mercado venezolano y definitivamente ahí hubo un cambio de ruptura muy importante para el mercado venezolano. La diáspora empezó a trabajar, la diáspora fue un tema muy grande, más de 8 millones de personas se fueron del país. Y la realidad, señores, la realidad es que empezamos a trabajar y muchos de nosotros nos quedamos enganchados en esta economía del 2017, pensando de que el venezolano no tiene dinero, pensando que el consumidor venezolano solo le importa el precio. Y hoy estamos en un mercado del 2026 donde el mercado venezolano es un mercado que poco a poco se ha venido recuperando. Estamos hablando de un mercado de 20.000 millones de dólares, estamos hablando de un per cápita de casi $2.200 y estamos hablando de que hoy estamos en un nivel de producción petrolera de 1.2 millones de barriles diarios, donde hoy el peso del canal tradicional es 58 y el canal moderno es 42 y este cambio importante ha sido por todo este tema de la brecha cambiaria, donde el canal moderno ha podido capitalizar por la recepción del BCB. Pero fíjense algo bien interesante. En el 2008 el consumidor venezolano era un consumidor que solo se enfocaba en el tema de la marca. 2017 era un consumidor donde solo se enfocaba en el tema del precio, pero ya en el 2026 entendemos que los consumidores son diferentes. Hay consumidores que solo le importa la marca, hay consumidores donde solo le importa la relación marca-valor, marca-precio, marca-rendimiento, y hay un grupo de consumidores que solo le importa el precio. Entonces, es importante entender, señores, que el consumidor venezolano ha venido cambiando a través de los años. Aquí siempre la gran pregunta es, Alexander, listo, está bien, 2026, entendemos que es un mercado de 20.000 millones de dólares, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la proyección de Atenas para los próximos 4 años? Nosotros luego de todo un análisis de investigaciones, de entender hacia dónde va el mercado venezolano, conseguimos un año de referencia que para nosotros va a ser un mercado para el 2030. En el 2030, en los próximos 4 años, vamos a hacer un mercado que nos vamos a parecer mucho al mercado de 1997. El mercado de 1997 era un mercado de 45.000 millones de dólares, donde el per cápita era casi $3.700 y había una producción petrolera por encima de 3 millones de barriles diarios. Todo está apuntando, señores, a que el mercado venezolano va a apuntar en el 2030 a que se vea un mercado de 45.000 millones de dólares. Pero con una gran diferencia. El mercado del 97, la presencia de marcas importadas era muy importante. Cosa que estamos viendo que va a pasar en el mercado venezolano. Por todas las cosas de preferencias arancelarias, no hay una estrategia de protección clara a la producción nacional y eso está haciendo definitivamente una gran apertura a marcas internacionales, tanto colombianas como americanas. Pero sobre todo, entendamos también de que ese mercado del 97 que nosotros creemos que vamos a apuntar al 2030 es un mercado que tenemos que entender a ese consumidor. Señores, y el mercado y el país, pase lo que pase, siga pasando lo que pase, no va a parar. El mercado venezolano va a seguir evolucionando y el consumidor va a seguir evolucionando y nosotros no podemos parar de entender. Y solo para que tengan esta relación, miren cómo evolucionó lo que llamamos nosotros las estratificaciones sociales. ¿Se recuerdan 2008? Nuestra Venezuela saudita. En el 2008 estábamos hablando que el 14% de la población venezolana era un estrato medio alto, 48% era un estrato intermedio y 24% estábamos hablando de un estrato medio bajo. En el 2008, cuando hablábamos de esa clase media que movía el país, le estábamos hablando de ese a 86% de la población venezolana, entre medio alto, intermedio y medio bajo.
Cuando yo hacía una estrategia de mercadeo, yo tenía solo una estrategia porque yo me dirigía a ese 86% de la población venezolana. Y tenía un solo producto, tenía una conversación, tenía una estrategia y con esa estrategia me ponía en la televisión y me llegaba a la gran cantidad del público venezolano, hogares venezolanos. Señores, en el 2008, con un mismo producto yo podía llegar al estrato alto, pero también podía llegar al estrato más bajo del mercado venezolano. Y por eso siempre se habló de que la clase media venezolana en el 2008 movía el país, porque yo solo tenía que hablarle a esa clase media y moviéndome en ese país. Y vuelvo, insisto, esa clase media tenía un alto valor en el valor de la marca, pero sobre todo teníamos que entender también de que esa clase media movía el país del consumo. Lamentablemente, en el 2008 llegamos a nuestro peor año 2017, donde estábamos hablando que la clase media y baja ya representaba casi 92% de la población. Aquí cambiaron todas las reglas del juego porque definitivamente en esa evolución de una estructura de clases sociales del 2008 pasamos a una de 2017 donde esos estratos bajos definitivamente solo le importaba el precio. Y era un cambio de estrategia muy importante porque aquí empezaba a ver el tema de reducción de tamaño, no importaba la marca, no importaba el empaque, aquí lo que importaba era la presencia de algún producto de la categoría y sobre todo entendiendo hoy que el tema del precio definitivamente empezaba a ser una relación en la ecuación. Quiero que siempre tengan estas cuatro fechas porque la evolución del mercado venezolano siempre nos está diciendo hacia dónde vamos. Ojo, del 2017, hoy estamos cambiando la estructura definitivamente de la estructura de las estratificaciones de las clases sociales. Y hoy estamos viendo cómo ese 7% del estrato alto y medio alto, hay un 29% del intermedio y estamos hablando definitivamente que ese 64% del estrato. Y hoy lo que estamos viendo es que del 2008, donde hablábamos, donde había solo un estrato social, y en el 2017, en 2008 un estrato social medio donde movía el país, pero en el 2017 había solo un estrato social que era el 92% de la población que era pobre. Hoy estamos viendo que hay tres tipos de estratos sociales en la economía venezolana. Un 7% definitivamente donde está el alto y medio alto, donde tiene una importancia en su top of mind de la relación de la marca. Hay un 29% de ese estrato medio donde definitivamente está muy pendiente de esa relación marca-precio y hay un 64% definitivamente que nos llama a reflexionar con que solo están pendientes con el precio. Y esto hace definitivamente que pasar de economías, de tener una sola marca para poder llegar a cualquier estrato social, eso nos lleva hoy a que tenemos que tener segmentación en nuestro portafolio. Mi portafolio debe estar dirigido a ese 7, mi portafolio debe estar dirigido a un producto para ese 29 y un portafolio dirigido para ese 64. Porque ya con hoy en el mercado venezolano no podemos tener un mismo producto. Estas estratificaciones vienen dadas, señores, por definitivamente la recuperación de poderes adquisitivos, la recuperación de algunos valores importantes, la recuperación de algunos valores en valor de la marca, la recuperación de algunos valores del top of mind del consumidor, pero sobre todo también el regreso de mucha gente de la diáspora. ¿Y qué estamos apuntando nosotros? Siempre estamos apuntando a lo que pasó en el 97, que creemos nosotros que va a ser nuestro 2030. ¿Cómo eran las clases sociales en el 97? Bueno, señores, miren, muy parecidas a lo que era el 2008 y estamos seguros que esa evolución del 2026 al 2030 va a seguir fortaleciendo esa clase intermedia. Eso no quiere decir de que ahora esa clase media va a ser tan poderosa como el 2008. No, esto es lo que quiere decir que estamos seguros que en los próximos 4 años se va a seguir fortaleciendo el tema estructural de la segmentación de consumidores. Y eso hace que yo tenga segmentaciones de mi portafolio y sobre todo, señores, tenemos que empezar a entender de que esa comunicación que yo debo tener a mis estratos altos, a mi estrato intermedio y a mi estrato bajo son conversaciones totalmente diferentes. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo.
En el 2008, en el estrato bajo, que era el 10%, ahí estaba la señora María que vivía en Petare. Esa señora que vivía en Petare del 10% del 2008, yo no tenía la necesidad de hablar con ella, porque no me iba a mover el país. En el 2017, esa señora María siguió siendo menos importante porque definitivamente en el 2017 todos estábamos en modelo sobrevivencia. Pero en el 2026, esa señora María que estaba en el estrato bajo, probablemente hoy pueda estar en el estrato intermedio y medio alto. Y solo cambió su ingreso. ¿Por qué? O porque su hijo trabaja en el arco minero, o porque su hijo se fue del país y le manda remesa, o porque la señora María entendió que tiene que tener 2 o 3 trabajos para generar ingresos. Pero esa señora María, yo nunca tuve una conversación seria con ella. Yo nunca entendí su necesidad. Yo nunca entendí cuál era su propuesta o cuál era su driver de decisión de la marca. Por eso es que es muy importante hoy determinar definitivamente cómo yo puedo volver a hablar con esa señora María. Por cierto, señora María, que hoy tiene un poder adquisitivo importante. Lo que pasa es que hoy es mucho más racional al momento de hacer la compra. Y la otra cosa importante que no podemos pasar por debajo de la mesa es la evolución de las regiones. ¿Por qué, señores? Porque las regiones empiezan a comportarse como se comportan los consumidores en Venezuela. La evolución, recuérdense, 2008. En el 2008, señores, el 32% del consumo estaba en Caracas, 20% estaba en el centro, 18% estaba en el occidente, 10% estaba en centro-occidente, 8% estaba en Andes y 12% estaba en el oriente del país. Definitivamente era años donde el eje central del país era un factor estratégico para nuestras distribuciones y nuestros valores como consumidores para entender a esos consumidores. 2017 hubo una mayor concentración del consumo en Capital y Centro, donde definitivamente empezó a haber todo, inclusive una diáspora interna, a que la gente se movilizaba hacia el centro del país, hacia Capital y ese centro, porque definitivamente el tema de la luz, el tema del gasoil, el tema de la gasolina para las regiones definitivamente era muy complicado. ¿Y por qué les quiero traer esta lámina asociada a la evolución del consumidor? Porque hoy, en el 2026, miren cómo las regiones empiezan a moverse. Hoy, Capital solo tiene 22% del consumo, Centro 20%, y estamos hablando que esa región central del país hoy estamos moviendo el 42% del consumo. Pero hay un dato interesante. Estábamos hablando que en el 2008 movía el 52% del consumo y en el 2017 estábamos hablando que movía el 60% del consumo. Hoy estamos hablando que está moviendo el 42% del consumo y esa caída en esas regiones viene dada porque empieza a haber consumos importantes en el resto de las regiones. Y hay un dato muy interesante. 2010, no, en el año 97. ¿Cómo era el peso de las regiones en el 97? Bueno, miren, Caracas con el 25%, Centro con el 16% y Occidente era la segunda área más importante en consumo. Zulia Falcón con el 24%. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros estamos convencidos, señores, que, que el mercado venezolano va a seguir cambiando. Y si nosotros como empresarios no leemos las señales del mercado, definitivamente vamos a llegar tarde para la fiesta. Y llegar tarde a la fiesta es que hoy empezamos a entender cómo el mercado de Occidente debe tener bajo observación porque va a ser uno de los mercados más importantes. Y si se recuerdan de la proyección petrolera del 97, estábamos hablando de 3 millones de barriles diarios, donde Occidente y el oriente del país definitivamente van a ser unos jugadores importantes. Alexander, ¿eso quiere decir que tengo que empezar a trabajar en detener una desconcentración de consumo en lo que yo tenía en Capital y Centro? Sí, porque cada región, señores, y más adelante lo vamos a ver, cada región es importantísimo. Cada región va a empezar a trabajar de una forma diferente. Ahora, solo hay un factor de que no se va a repetir en el 97. El factor, las cadenas, el retailer. ¿Por qué? Porque en el 97
habían cadenas donde tenían presencias nacionales. Entonces yo podía tener, no es publicidad ni nada, pero por ejemplo, yo podía tener un Central Mairense donde podía tener presencia a nivel nacional. Hoy el mercado venezolano no existe una cadena sacando Farmatodo que tenga publicidad a nivel nacional. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando hoy, y esa es una de las variables que sí va a ser diferente, es que cada región vamos a tener retailer importante por región. Eso va a hacer entonces que mi estrategia por cada región definitivamente sea diferente porque vamos a tener líderes de retailer segmentada en cada una de las regiones. Y ya eso está pasando. Entonces, tenemos que ser muy eficientes porque mi estructura definitivamente de establecer mi comunicación, mi portafolio y mi estrategia de negociación definitivamente tiene que ser diferente por región. Y no solo eso, sino que entonces entendemos de que tenemos que estar claros de que hoy y va a seguir fortaleciéndose la segmentación del consumidor. Señores, hay un 7% de los consumidores venezolanos que tiene un poder adquisitivo por encima de $2.000 que lo que están es buscando es una estrategia de relación marca-calidad. En la ecuación, señor, en los tres grupos, en los tres, siempre el precio va a ser importante. Siempre, señor, siempre el precio es un valor importante. Pero en ese 7% lo que están buscando es innovación, multiempaques, líneas específicas, innovaciones de productos, productos premium. Y son el grupo de consumidores, ese 7%, que definitivamente tiene el poder adquisitivo para cambiar. Alexander, ese 7% va a crecer. Si apuntamos a lo que va a pasar en el 2030, que creemos que sea lo que pasó en el 97, fíjense que creció casi 2 puntos. Pero algo bien interesante, sí, es bien, tenemos que tener mi portafolio para ese 7, pero debo tener portafolio para ese 29, donde sí hay la relación precio-calidad-precio, precio-calidad-rendimiento. Es ese consumidor que va a estudiar el producto y puede cambiarse por el rendimiento o de marca o de estrategia. Pero sobre todo hay un 64% que va a seguir siendo un consumidor de precio. Lo que hay que entender, señores, cuál es tu público objetivo. Mi producto está dirigido a ese 64, mi producto está dirigido a ese 29 o mi producto está dirigido a ese 7%. Lo que sí es verdad es que, muchas gracias, lo que sí es verdad es que hoy no puedo tener solo un producto para trabajar con estas tres clases sociales. Yo hoy por lo menos debo tener en mi portafolio de productos tres tipos de productos para poder atraer. Y no solo eso, es que no se olviden las regiones, porque las regiones definitivamente van a ser un factor importante en el consumidor venezolano. Y empecemos a entrar ya en el tema de las regiones. Miren, solo para que tengan una idea, en el canal moderno, estamos hablando de que de cada $100, para que se haga un ejemplo, cuando ven la parte central del país, de cada $100, $53 se van para el canal moderno. Pero fíjese, Andes, de cada $100, $25 se van para el canal moderno. En Capital, de cada $100, $46 se van para el canal moderno. Oriente, $43 se van para el canal moderno. Occidente, $39 se van para el canal moderno. Y Centro Occidente, 37. Ahora, la estrategia que yo debo tener en centro para el canal moderno debe ser diferente para la estrategia del canal moderno en Andes, porque en Andes el canal tradicional pesa mucho más que el canal moderno. Entonces, debo tener una estrategia diferente por región. Y no solo eso, es que mi estrategia hoy en Venezuela es un reto mayor. Miren, Capital, para que tengan una idea, Vargas solo representa 4% del consumo de capital, de total Venezuela, perdón. Solo 4% de lo que se consume en Venezuela se consume en Vargas. Pero el 60% de la gente que vivía o vivía en Vargas tenía su trabajo en capital. De hecho, tenemos que empezar a entender de que lamentablemente lo que pasó en Vargas, y es muy lamentable,
pero eso no va a parar el país. Tenemos que entender, nosotros como empresarios, que las oportunidades siguen cambiando. El tema es que tenemos que entender que cada región es totalmente diferente. La parte andina del país tenemos que tener lista de precios en pesos, pero la parte oriental del país tenemos que tener lista de precios en bolívares, pero la parte capital del país tenemos que tener listas de precios en dólares. Entonces, señores, miren, esto es un reto mucho mayor. Esto es un reto que tenemos que empezar a entender. ¿Por qué? Porque definitivamente ahora está de moda en las redes sociales todo el tema del hard discount, y hay muchas teorías sobre el concepto de hard discount, desde que sí van a entrar, desde que no van a entrar, de que sí van a entrar, pero van a entrar con productos colombianos, pero no van a entrar. Hay muchas teorías. La verdad es que nosotros tenemos que apalancarnos importantemente con la información y sobre todo accionar, porque si no, vamos a quedar fuera de la fiesta. Y no solo eso, es que cuando tú empiezas a ver, y esta es una lámina que ratifica lo que pensamos que va a pasar en el 2030, en esa evolución del retailer, fíjense que Capital, a pesar de que su peso en el canal autoservicio es casi 39%, pero la línea de contribución de crecimiento a las áreas, cada vez Capital está contribuyendo menos al crecimiento. ¿Cuáles son las áreas que más están contribuyendo con el crecimiento? Fíjense, Occidente. En el abril contribuyó con el 26% del crecimiento del peso del periodo, a pesar de que Occidente en el autoservicio solo pesa 7, pero fíjense cómo Centro Occidente, Occidente, Oriente y Andes son las que más están contribuyendo al crecimiento de la región. Entonces, alerta, alerta con esto, señores, porque definitivamente tenemos que entender de que el mercado venezolano se sigue moviendo y que en cada región hay líderes de retailer que tenemos que tener nuestra estrategia para poder definitivamente establecer. Ya no es esa gran negociación con una cadena que me hace presencia a nivel nacional, sacando Farmatodo de la ecuación, pero el resto tenemos que, señores, definitivamente salir, agarrar sol y hacer nuestras negociaciones regionales, porque si no vamos a quedar fuera de la muestra, de la fiesta. Y sobre todo, las tendencias del consumo. Cuando yo comparo junio 26 contra junio 25, el mercado definitivamente se mantuvo. eh, Fueron casi las mismas unidades vendidas. Hay una pequeña caída de 0,5 impulsado por alimentos básicos, pero a nivel de precio un crecimiento del 14%. Pero si yo agarro mi año completo y comparo enero-junio contra enero-junio del 25, el mercado venezolano ha crecido 5,5% en unidades, pero ha crecido 22% en precio. Y de hecho, si ustedes ven, en casi todas las cestas hemos tenido crecimientos importantes, tanto en unidades como en precio. Y eso es importante, y esta es una de las láminas claves para poder tener la evolución del mercado. Señores, esto es una demostración de que el consumo no ha caído en Venezuela. Y tenemos que estar alerta, porque si empezamos a que no, yo voy a parar, yo voy a detener porque la gente no va a consumir. Señores, la gente está consumiendo, y la gente hoy está consumiendo 5% más y está pagando 22% más en precio de unidades. Y eso hace definitivamente que el consumidor sea mucho más racional. Y cuando hablo yo de racionalidad, es porque hablo de que el consumidor hoy más nos está exigiendo a todos nosotros cuál es tu propuesta de valor. ¿Por qué? Porque hoy sí tenemos mucha más competencia, vamos a tener mucha más competencia importadas, colombianas y americanas, y lo que tenemos que tener, ¿cuál es tu propuesta de valor? Lamentablemente, hay un 64% que la propuesta de valor es precio, y no me importa lo que tú hagas en el empaque, pero hay un 29% que a la propuesta de valor es dame tu propuesta de valor, dame tu empaque, tus atributos, tu mundo saludable, que yo sí lo voy a escuchar. Pero hay un 7% que lo que está diciendo es, ya dame innovación que yo estoy dispuesto a consumir. Y no solo eso, si nosotros agarramos los Q, el Q2 del 2026, lo comparamos contra el Q2 del 2025, el mercado sigue creciendo.
Alexander, pero es que es un crecimiento del 4%. Esos son los crecimientos que vamos a tener de ahora en adelante. No son los crecimientos del 2008, donde teníamos crecimientos del 12, 14 o 18%. Por eso yo le decía, y estoy muy seguro, de que nosotros no vamos a llegar a la economía del 2008, pero tampoco vamos a llegar otra vez a la economía del 2017. Hoy estamos apuntando a una economía de crecimiento donde estamos apuntando que en el 2030 vamos a hacer un mercado de 45.000 millones de dólares. Y esos 45.000 millones de dólares también vienen impulsados por todo este tema petrolero. Ahora, el gran tema está cómo nosotros nos acompañamos o empezamos a leer el mercado venezolano. Ahora, la otra gran pregunta, Alexander, pero es que yo estoy constantemente en una guerra de precios. Sí, porque tienes que establecer tu portafolio, pero sobre todo entendiendo de que ese consumidor venezolano tiene un poder adquisitivo. Y con esta lámina yo les quiero demostrar el tema del poder adquisitivo. Esta es una lámina que tiene como base 28 de julio del 2024, elecciones en Venezuela. Siempre cuando los que han podido ver esta lámina, en la evolución que hemos tenido del 2024 al 28 de julio, ese ha sido, y lo hemos tenido como referencia, porque ese fue nuestro primer gran pico de consumo. La gente mucho hablaba de, la gente salió a comprar, 22 millones de unidades se vendieron esa semana, pero si ven proporcionalmente a la línea amarilla, esas son las unidades compradas por hogar. Y de hecho, en promedio, fueron casi 16 unidades que compró ese hogar en esa semana. Y de hecho, si ustedes ven en todos los picos, van a poder ver que en cada uno de esos picos, tanto para abajo como para caída, el hogar acompaña ese crecimiento del consumo en Venezuela. Eso quiere decir que los que están impulsando esos crecimientos de consumo son los hogares venezolanos. Aquí no hay contrabando, aquí no es que yo salí al retail y le agarré y me lo llevé para Colombia. No, es una economía que dependemos netamente del consumo y que, sobre todo, es una economía donde, como no existe el crédito, yo es uno a uno mi relación retailer-hogar venezolano. Ahora, fíjense algo bien interesante. Nuestro mayor pico fue la semana del 28 de julio con 22 millones de unidades hasta que llegó el 4 de enero. El 4 de enero, señores, llegamos a 26 millones de unidades. 24 millones de unidades. Y ahora el nuevo pico que tenemos fue el 24 de junio, que ese 24 de junio llegamos a casi 27 millones de unidades. La diferencia entre el pico del 4 de enero y el pico del 22 de julio es que esos picos fueron de consumos. El pico del 24 de junio fue un pico de compras. ¿Cuál es la diferencia entre compra y consumo? Que el del 24 de junio, ese pico de 27 millones de unidades, fue un pico de compras porque los hogares venezolanos, de cada 10 productos, 6 fueron donados. Alexander, pero igualmente esos productos se van a consumir. Sí, se van a consumir, pero no directamente por el hogar que lo compró. Entonces, hemos tenido en momentos importantes en la historia venezolana, en momentos de crisis o en momentos de claves en Venezuela, picos de consumo donde el hogar venezolano saca dinero y tiene la capacidad de responder. Y es una de las demostraciones de que el hogar venezolano tiene dinero para responder los picos de consumo. Si el venezolano no tuviese dinero, no tuviese una proporción a responder los picos de consumo por emergencia, por reacción. Y más adelante lo vamos a ver un poquito para que puedan entender. Por eso yo le decía que ese pico del 24 de junio es una respuesta de que de cada 10 productos, 6 fueron para donar, no llegaron a la despensa del mercado venezolano. Pero hay un tema bien interesante, es que esa semana del 24 de junio, señores, los crecimientos vienen dados por volumen y no por valor. Señores, hay algo bien importante y hay que de aquí reconocer definitivamente al empresario venezolano, porque esa semana pasó lo que teníamos muchas semanas sin ver,
que hubo un crecimiento de volumen importante, pero con una reducción de precio importante. Y el que más aportó a esa reducción de precio en el mercado venezolano fue el canal farmacia, con una reducción del precio de casi el 7%, con un crecimiento definitivamente en volumen del 13%, supermercado con una reducción del precio del 1%, con un crecimiento del 1.7% y a total mercado del 6.8%, con una reducción del precio de 2.95%. Y algo bien interesante, porque ese crecimiento naturalmente tuvo que haber sido en capital. De hecho, ese crecimiento del volumen que vimos el 24 de junio estuvo concentrado netamente entre capital y centro, con mayor consumo en ese sentido, porque bueno, eran las áreas que definitivamente estaban mucho más cerca de Vargas y podíamos tener un momento de reacción. Aquí no podemos pasar definitivamente a entender de que en los últimos 6 meses en Venezuela ha pasado de todo y no podemos tapar el sol con un dedo de que lo que pasó en Vargas ya se va a olvidar. Ojalá que no se olvide y que todos nosotros sigamos apoyando a lo que está pasando en Vargas porque nos necesita, pero también tenemos que entender de que el mercado va a seguir. Ahora, hoy el venezolano se siente, el 63% del venezolano se siente en duelo. Hay un 60% del venezolano que está en alerta y en temor. Eh, no se puede mover nada porque nos preocupa. Hay un 37% del venezolano que se siente agradecido. Hay un 33% del venezolano que se siente agotado. Hay un 24% del venezolano que se siente solidario. Y hay un 13% definitivamente del venezolano que se siente tranquilo. Ahora, definitivamente el reto es pasar a una ventana de transaccional a una relación de valor. Definitivamente tenemos que empezar a entender cómo está mi propuesta de valor, entender, conectar con la gente, pero sobre todo entender de que el venezolano no va a dejar de consumir y tenemos que seguir conectados con la gente definitivamente y poder ayudar a la gente a que pueda entender este es lo que está pasando en el mercado venezolano. ¿Qué nos preocupa en el futuro? Definitivamente, 64% del venezolano está muy preocupado por el tema de reubicación, crisis habitacional. Ojo, y esto es algo bien interesante porque no solo está preocupado el que quedó sin casa, es que también está preocupado el que tiene casa entendiendo qué va a pasar, que si tengo un apartamento vacío, ¿será que me lo van a quitar? O sea, hay un miedo generalizado y no necesariamente enfocado a la gente que va a ser reubicada, sino en colectivo, entender cómo va a ser todo este proceso. ¿Será que van a hacer otro edificio al lado del mío, de la misma característica como hicieron de La Guaira? Entonces hoy el venezolano definitivamente tiene un tema de preocupación de reubicaciones y crisis habitacional. Hay un 42%, hay un tema de vulnerabilidad infantil y de familia, hay un 31% de preocupación por todo el tema de la obra de rescate y gestión de escombros, hay un 25% de riesgo de sanitario y de salud pública, hay un 23% de inestabilidad económica y de sostenibilidad de la ayuda, y esto es un punto importante y ojalá que no nos olvidemos de nuestros hermanos de La Guaira. 18% de la gente está preocupada porque hay una desconfianza institucional en la preparación del Estado y hay un 15% un temor colectivo de réplicas o nuevos sismos. Esto es lo que hoy definitivamente nos está preocupando y tenemos que empezar a leer estas cosas para entender mi estrategia definitivamente, cómo yo me voy a comunicar con el nuevo venezolano que definitivamente todos los meses cambiamos en ese sentido. Y hoy definitivamente hay de todo, después del tema de las afectaciones, hay un 13% que tiene una afectación con el tema del agua, hay un 19% de la población venezolana que tiene una afectación importante con el tema de electricidad y hay un 29% de afectación con el tema de Internet. A pesar de que ya hay un comunicado que se ha solventado el tema de Internet, todavía hay mucha preocupación con impacto de servicios a nivel nacional en ese sentido. Partiendo por ahí, eh, el hogar ha donado, de hecho, casi el 22% de los hogares, estamos hablando de ropa y calzado, 17% alimentación, 17% medicamentos, 14% cuidado personal. Y algo bien interesante, fíjense que ese 17% que ha donado alimentación, el 46% de su compra fue destinado a el tema de donaciones. Igualmente,
los que el 17% de los hogares que donaron medicamentos, el 65% fue destinado al tema de donaciones. Entonces, esto es importante porque definitivamente entendemos primero la solidaridad del venezolano, pero también entender de que esos picos de compras que no fueron de consumo, fueron picos que definitivamente entendíamos que hubo una porción importante por el tema de donaciones específicamente. Ya, y me voy a permitir regresar a la lámina de trading, porque fíjense, algo bien interesante que no les comenté, es que ya la semana del 6 de julio al 12 de julio, el mercado vuelve a su estándar de promedio, que estamos hablando de que hoy el mercado venezolano en promedio es un mercado de 20 millones de unidades. Señores, el mercado del 2024 era un mercado de 16 millones de unidades semanal. Hoy en promedio estamos hablando de que es un mercado de 20 millones de unidades semanal. El mercado sigue creciendo. De hecho, si ustedes pasan una línea creciente desde la semana del 4 de enero a la semana del 12 de julio, ustedes pueden ver que es una línea en crecimiento. Y hay una gran diferencia, señores, del 2026 a todo el 2025. Esos picos o esos símbolos rojos que ustedes ven ahí, o esos picos que ustedes ven ahí, estaban muy atados a los bonos del gobierno. Y a la gran diferencia del 2026, no hemos tenido la misma cantidad de bonos del gobierno que hemos tenido durante el 2025. Por eso, definitivamente tenemos que seguir apostando a nuestros consumidores y seguir entendiendo a nuestros consumidores, pero sobre todo teniendo el producto ideal con el precio correcto y con su propuesta de valor correcto. Pero sobre todo, entendiendo de cuáles fueron las cestas o cuáles son las cestas que siguen creciendo en el mercado venezolano. Señores, medicamentos creció 33.51%, bebidas no alcohólicas creció 9%, ahí específicamente el tema de agua, cuidado personal creció 7%, proteínas creció 7% en volumen, alimentos creció 5.93% y alimentos básicos creció 4.8%. ¿Cuáles fueron las cestas que decrecieron? Licores, menos 48%, y belleza, menos 29%. Dentro de esas cestas, medicamentos, definitivamente hubo un valor muy importante porque hubo un crecimiento en unidades del 33%, pero hubo una reducción de precio importantísima del 19%. Productos, algunas marcas que ven abajo, genéricas marcas, con reducciones de precios importantísimos, donde eso ayudó definitivamente que el mercado reaccionara de una manera interesante. Pero no solo eso, es que también en algunas categorías como agua, atún, sardina, harina de maíz, arroz, pasta alimenticia, definitivamente con crecimiento importante. Y por el otro lado, el cuidado personal, fórmulas infantiles, pañales para niños, compotas, toallas húmedas, pañales para adultos y papel higiénico, con crecimientos muy importantes. Señores, el mercado se sigue moviendo. Ahora, ahí les quise traer algunas láminas de contexto para que podamos entender el mercado venezolano, no solo a nivel de consumo, sino que hay un dato bien interesante a raíz de todo lo que pasó a partir del 24 de junio, donde muchos de nuestros consumidores se preguntaron sobre el seguro, sobre el HCM, sobre el seguro de nuestras viviendas, sobre el cómo está esa fotografía. Y nosotros, una semana antes, hicimos un estudio para las aseguradoras en Venezuela y una semana antes nos dio este resultado. 47% del venezolano dice tener un seguro. 53% del venezolano dice no tener seguro. Pero cuando entramos al tema de seguro, 31% dice no, yo tengo un seguro funerario, 17% tengo un seguro de salud, 9% dice yo tengo un seguro de auto, 7% tengo un seguro de vida, 1% tengo un seguro de propiedad y 2% tengo algún otro tipo de seguro. Lo interesante de esto es que cuando hablamos de seguro funerario, casi el 90% de ese seguro funerario es dado como política de beneficio a las empresas. Pero lo interesante de esto es que cuando hablamos de ese 17% de seguro de salud y le preguntamos a la gente 17% de seguro de salud y le preguntamos a la gente si es un HCM, mucha de esa gente dice no, el seguro social. Piensan que estar en el seguro social es un tema, bueno, debería,
ser un tema de seguro. Pero la falta de cultura que tiene el venezolano sobre el tema de seguro es muy importante. Esta misma pregunta la actualizamos la semana pasada con el tema del seguro sobre si tienes alguna intención de renovar o de buscar algún seguro. Y algo bien interesante es que el tema de seguro de salud, los que subieron como intención de buscar o renovar las pólizas de seguro fueron en seguro de salud y seguro de propiedad. Hoy hay una alta intención de buscar información, de poder renovar o buscar una póliza de seguro. Ojo, y no solo eso. Le preguntamos, pero ¿cuál es el motivo por tener una póliza de seguro? Bueno, para cubrir gastos médicos, 35%, beneficios de trabajo o institución, 34% me preocupa mi salud o la de mi familia. Hubo un cambio importante en el consumidor venezolano. Y algo bien interesante, que cuando hablamos de este tema para proteger en caso de accidente o para darme tranquilidad y seguridad, también le quisimos traer una lámina de un estudio muy reciente que hicimos sobre qué te quieres proteger. Y muchas de las cosas que hoy dice el venezolano es que ya va, espérate, yo tengo unos activos dentro de mi hogar. Hoy el hogar venezolano, estamos hablando que el 95% del hogar venezolano tiene nevera, el 90% del hogar venezolano tiene una cocina, 87% del venezolano tiene una lavadora, 70% tiene un televisor inteligente, 66% del hogar venezolano tiene un aire acondicionado, y así sucesivamente. Lo interesante de esto es que hoy en promedio el hogar venezolano, estamos hablando que el 56% no está en sus planes adquirir un televisor inteligente. Pero hay un 44% del hogar venezolano que sí está dispuesto a adquirir nuevas versiones de televisores. Hay un 41% de los hogares venezolanos que está dispuesto a cambiar su aire acondicionado. O sea, hoy definitivamente el consumidor venezolano tiene que entender o está entendiendo la responsabilidad del concepto de seguro en Venezuela. Lo que pasa es que volvemos a entrar en el tema, es cómo hoy las aseguradoras tienen la comunicación con el consumidor venezolano. Hoy el consumidor venezolano, una de las encuestas, una de las cosas que salió en los verbatim es que la falta de conocimiento de los seguros de vivienda, por ejemplo. La gente decía, eso debe ser muy costoso. Y es uno de los seguros más económicos que hoy asegurar tu vivienda. Entonces, y no es por una falta de organización y planificación, porque hoy el hogar venezolano tiene una distribución del gasto. Y hoy, en esos $100, esos 60-40, definitivamente dentro del presupuesto, el que más está creciendo es el gasto del hogar. Y cuando hablamos del gasto del hogar, estamos hablando de que ahí el hogar venezolano empieza a contribuir con reparaciones, actualizaciones dentro del hogar. A pesar de que siempre proteínas y transporte van a ser casi el 44%, el 34% del gasto del hogar venezolano, en proteínas y en transporte, definitivamente hay un presupuesto donde ese venezolano hoy sigue definitivamente gastando, enfocado netamente en transporte, todo el tema que tiene que ver con movilidad. Ahí estamos hablando, 45% del gasto venezolano se está yendo en transporte público-privado, y algo muy importante que no lo teníamos en años anteriores, el tema del combustible. Eso es un tema importantísimo, acompañado por el tema de educación, acompañado por el tema de telecomunicaciones y salud, que empieza a ser un factor fundamental en ese sentido. Y equipo, solo para ir cerrando, solo quiero dejarle un pequeño resumen. 63% de los hogares hoy están en duelo. Definitivamente hoy tenemos que entender cómo volver a conectar con ese consumidor venezolano. Capital y centro, donde hubo la mayor afectación en daños y sufrimiento de daños severos. Todo el tema de solidaridad, el 67% de los hogares están vinculados con donaciones. Hay una respuesta importante a ese proceso del 24 de junio, donde hubo una respuesta importante del consumidor venezolano en el tema de las donaciones. Definitivamente, la disponibilidad de confianza que dieron el canal de autoservicio fue fundamental, acompañada con la propuesta de los empresarios de bajar precios y apoyar con las marcas para poder capitalizar el consumo venezolano y poder aportar. Definitivamente los mayores desafíos
es el tema habitacional y reubicación de la gente como preocupación. El Internet, hay una gran preocupación por las fallas que hemos tenido. Sigue un tema de donaciones importantes de cada 10 productos, 6 hay un proceso de donación. Junio definitivamente es un mercado donde alcanzamos un pico histórico casi de 27 millones de unidades y no podemos dejar por fuera definitivamente el comportamiento regional que cada vez se mueve cada vez más. Equipo de Benanchan, dudas, preguntas, estoy a la orden para poder responder a sus inquietudes. Bueno, muchas gracias, Alexander, por esta explicación tan detallada y con tanta información importante y con tantos mensajes importantes también. Y bueno, estamos atentos a los participantes, cualquier comentario, pregunta que quieran hacer, estamos aquí atentos. Señor José Antonio, hay una pregunta en el chat. eh, si quiere se la puede leer a nuestro ponente Alexander de manera que pueda ser respondido. Bien. Ese crecimiento del mercado lo pregunta Anjani Sánchez. Este comportamiento del mercado se relaciona con el crecimiento en número de habitantes y retorno de familias al país. Mira, sí, hay una sumatoria de factores que están haciendo que el mercado empiece a crecer. Uno, hay una diáspora que está regresando y eso está haciendo que definitivamente podamos tener un crecimiento. Pero no solo eso, hay muchos factores. La recomposición de las áreas es otro factor importante. Entonces, diáspora, recomposición, hay una más oferta, más propuesta de valor. Eso está haciendo definitivamente que hay una reactivación del consumo, reducción de tamaño, reducción de precio. Hay una serie de factores que están haciendo que el mercado venezolano siga creciendo, pero uno de los factores importantes es definitivamente el regreso de la diáspora. Gracias, Alexander. César Méndez pregunta que si la presentación se puede enviar a los miembros de los comités. Si José Antonio lo autoriza, se envía. Ok, gracias. Arturo Rojas comenta que muchas gracias, la información es muy valiosa. Y Elsa Espera pregunta, excelente presentación, gracias. ¿El ingreso de marcas extranjeras se estima sea inmediata o es a mediano plazo? Esa, excelente pregunta. Va a ser inmediato. Productos colombianos va a ser muy fuerte. De hecho, ya hay muchas marcas colombianas en el mercado venezolano, pero lo que va a ser inmediato son las marcas colombianas, donde tiene muy claro, señores, propuesta de valor, tamaños pequeños, muy fuerte en competencia en precio, y definitivamente tenemos que estar alerta porque tanto las marcas colombianas, que va a ser a muy corto plazo, como las marcas americanas, que van a ser a mediano y a largo plazo, van a entrar al mercado venezolano. Gracias, Alexander. Silvana Corin comenta, gracias por el webinar. ¿Cómo ven el desarrollo del sector crediticio? Va a ser una palanca fundamental para que el mercado pueda llegar a esos 45 mil millones de dólares. Eso es una de las variables fundamentales. Y ya la banca definitivamente está trabajando en el futuro. De hecho, muy recientemente hubo una reunión con todo el esquema del CENIAT y la banca para alinear todos los procesos, porque eso es un pilar fundamental definitivamente que tiene que reactivarse. Gracias, Alexander. Naye pregunta, ¿cuánto estiman que puede ser el regreso de la diáspora? Ay, eso es una pregunta muy complicada, pero se están hablando de un número importante de regreso. Gracias, Alexander. Diego Payán comenta, felicitaciones y gracias a Benanchan por este espacio. Gracias a ti, Diego, por participar. Las cifras son claras y dejan un panorama que genera una hoja de ruta a seguir con estrategia. Desde Tampa, Florida, soy Diego Payán de Brands on the Go. Me especializo en buscar y encontrar oportunidades de negocio en los Estados Unidos para que puedan
puedas vender más y mejor por los servicios que ya vienes ofreciendo en Venezuela. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, parece que, que se escucha de aranceles, lo pregunta Salvador Curvelo, que se escucha de aranceles a los productos importados o compañías de fuera que entran en Venezuela. Salvador, ¿cómo estás, hermano? Mira, sí, hay algunos eh, preferencias arancelarias con algunos productos colombianos que van a entrar al mercado venezolano. Hay algunos productos que están más controlados, harina, azúcar, arroz para el mercado venezolano, pero ahí acuérdate que el mercado, estamos hablando más de 250 marcas, categorías, perdón, donde hay algunos beneficios arancelarios, no tanto productos, sino también inclusive para retail. Entonces, y específicamente, acuérdate que nosotros estamos fuera de la comunidad andina, Colombia está en la comunidad andina. De hecho, si tú ves, hay una estrategia muy clara y que se está viendo muy evidente. Hay una alianza muy estratégica entre Estados Unidos y Colombia para poder utilizar los puertos de los norte de Santander para poder entrar por Cúcuta. Entonces, hay toda una estrategia que definitivamente hay que estar muy, muy pendiente en la estrategia de los productos que van a entrar a Venezuela. Gracias, Alexander. Elsa espera, pregunta, ¿podrías darnos algún panorama si la asignación de divisas por el Estado se incrementará para apoyar a los empresarios o seguirá controlada a la baja? Me encantaría esa responderte esa, pero esa sí no la sé. Gracias, Alexander. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Salvador da las gracias a Alexander, José Antonio y Alberto, todo excelente. Igual él se espera. Bueno, creo que no hay más comentarios o preguntas. Muchísimas gracias a todos por participar, por acompañarnos, acompañar a Benanchan en estas 2 semanas de webinars y bueno, nos mantenemos en comunicación y en contacto con todos ustedes a través de nuestras redes sociales y los que forman parte de la Cámara y están en los comités, pues a través de los comités. Muchísimas gracias y nuevamente, Alexander, muchas gracias por esta información tan valiosa y por estos estudios de mercado tan importantes para el país y para las empresas, ¿no? No, totalmente. Y siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Saludos, chao. feliz día. Gracias. Muchas gracias.